Fui la valiente que hundió al jefe abusivo. Pero la verdad es que yo volví a su cama por ambición, y el silencio me costó al hombre que amaba. Nunca he contado esto en voz alta, a nadie. Ni siquiera a mi mejor amiga, Sara, que lo sabe todo de mí. Supongo que por eso estoy escribiendo esto aquí, en el anonimato de Internet, donde la vergüenza se siente un poco menos real, un poco más diluida en la inmensidad de otras historias rotas. Todo empezó hace casi 10 años. Yo tenía 22, recién graduada, llena de esa estúpida y brillante esperanza que solo tienes cuando crees que el mundo te debe algo. Había conseguido un trabajo en una firma de arquitectura pequeña pero con muy buena reputación en el centro de la ciudad. El sueño, ¿sabes? Un cubículo con vistas parciales a la calle, el olor a café quemado y el suave traqueteo de los teclados. Y luego estaba Ricardo. Ricardo no era mi jefe directo, pero sí estaba a cargo de mi equipo. Un hombre alto, de unos 40 y tantos, con ese tipo de canas plateadas en las sienes que te hacen pensar que es sabio y experimentado, no solo viejo. Tenía unos ojos de un azul intenso y penetrante, y una sonrisa lenta y controlada que, en retrospectiva, era la primera señal de peligro. Él era el arquetipo del mentor. Me enseñaba los trucos del oficio, me corregía con paciencia, o eso creía yo, y me hacía sentir que mi trabajo, mis ideas, realmente importaban. En esas primeras semanas me quedaba hasta tarde, la adrenalina de aprender algo nuevo, y Ricardo siempre estaba allí también. Al principio era estrictamente profesional. Repasábamos planos, discutíamos materiales, hablábamos de la filosofía detrás de los diseños. Me sentía honrada de que dedicara su tiempo a una novata como yo. Un viernes por la noche, habíamos terminado de revisar un proyecto enorme para un cliente importante. Eran cerca de las 11. Estábamos solos en la oficina. La luz tenue del pasillo era la única iluminación fuera de nuestro espacio. «Has hecho un trabajo excepcional esta semana, Andrea», dijo él apoyándose en el borde de mi escritorio, con ese tono de voz que siempre era un poco más bajo que el de todos los demás. «Deberíamos celebrarlo». Yo me encogí de hombros, halagada. «No es necesario, Ricardo, solo hago mi trabajo». «Claro que lo es», insistió, y esa sonrisa lenta apareció de nuevo. «Vamos a tomar una copa rápida. Conoces el bar de la esquina, ¿verdad?» Dudé por un momento. Sabía que no era lo correcto. Yo tenía novio, Luis, un chico dulce y estable de la universidad. Pero Ricardo era mi superior, y esta era una oportunidad de networking, ¿no? De construir mi carrera. Mi cerebro de veinteañera priorizó la ambición sobre la cautela. «Está bien», respondí recogiendo mi bolso. «Pero solo una». Luis me espera. El bar estaba casi vacío. Pedimos vino tinto. La conversación se desvió rápidamente del trabajo. Empezó a preguntarme sobre mis sueños. No los de la carrera, sino los reales, los que escondes. Sobre mi familia, sobre cómo me sentía realmente en la ciudad. Parecía tan genuinamente interesado que me abrí. Hablé de cosas que ni siquiera le había contado a Sara. Cuando estábamos terminando la segunda copa, él se inclinó sobre la mesa, sus ojos azules fijos en los míos. «Eres especial, Andrea. Tienes una luz, no dejes que este trabajo te la apague». Luego me tomó la mano. No fue un agarre lascivo, ni siquiera fuerte. Fue un toque suave, de complicidad. Sentí una descarga eléctrica, una mezcla de excitación y alarma. Retiré la mano casi de inmediato. «Gracias, Ricardo», dije, sintiendo el calor subir a mis mejillas. «Debería irme ya». Él solo sonrió y asintió. Me llevó a un taxi y me despidió con un «nos vemos el lunes», que sonó extrañamente íntimo. Los siguientes meses fueron un baile sutil de límites borrosos. Los almuerzos de equipo se convirtieron en almuerzos solo con él. Las reuniones de brainstorming se hacían en su oficina, la puerta cerrada para evitar distracciones. Me daba cumplidos constantes sobre mi ropa, mi pelo, mi inteligencia. La dinámica en la oficina cambió. Mis compañeros empezaron a mirarme de forma extraña. Sara me preguntó una vez si yo estaba ascendiendo tan rápido porque me acostaba con él. La negué, furiosa. La negué porque en ese momento era la verdad. Pero la presión era palpable. Una tarde me pidió que me quedara para una sesión de planificación ultra secreta. No había nada de ultra secreto. Estábamos en su oficina pidiendo pizza y la conversación giraba en torno a todo menos al trabajo. Me ofreció whisky. Yo bebí demasiado rápido. La memoria de esa noche es un borrón. Recuerdo la risa nerviosa, la música suave que puso, la forma en que su mano se posó en mi rodilla mientras me hablaba de un viaje a Venecia. Recuerdo las intoxicaciones, alarma gritándome en la cabeza, «¡No, no, no!», pero el whisky, la ambición, la necesidad de su aprobación. Todo se mezcló.
En algún momento me besó. No fue un beso apasionado de película. Fue posesivo, demandante, con un fuerte sabor a licor. Yo no correspondí, pero tampoco me aparté de inmediato. Mi cuerpo se quedó paralizado, traicionado por la inacción. Cuando reaccioné, empujé su hombro. No, Ricardo, no puedo. Tengo novio. Él retrocedió, su expresión cambiando de deseo a decepción y luego a algo frío. Lo siento, Andrea. No sé qué me pasó, pero su disculpa sonó ensayada, vacía. La tensión en la oficina después de eso fue irrespirable. La dinámica del trabajo se volvió tortuosa. Ricardo me evitaba en las áreas comunes. Ya no había almuerzos, ni reuniones a solas, ni cumplidos. Solo correos electrónicos cortantes y comentarios de desprecio frente al equipo. Me hacía micromanagement de una manera que nunca antes había hecho, señalando errores minúsculos y haciéndome sentir inepta. El ambiente era de hostilidad congelada. Yo estaba aterrorizada de perder mi trabajo. Necesitaba esa experiencia en mi currículum. La presión me hizo una tonta. Y esa es la parte que más me avergüenza. La que he guardado en el lugar más oscuro de mi alma. Un martes por la mañana me llamó a su oficina. Me senté frente a su escritorio, lista para recibir otro sermón. Él no levantó la vista del papel que sostenía. Mira, Andrea, el cliente del proyecto A tiene algunas quejas serias sobre tus últimos planos. Me mostró un email impreso con una lista de supuestos errores catastróficos. Esto es inaceptable. Tu rendimiento ha bajado a 0. Si no puedes concentrarte en tu trabajo, voy a tener que considerar opciones. Sentí un nudo de pánico en la garganta. Ricardo, yo revisé todo, no entiendo. ¿Sabes qué? Me interrumpió, por fin levantando la mirada. Sus ojos eran fríos como el hielo. Olvídalo. Te daré una segunda oportunidad, pero quiero que sepas que me siento decepcionado por ti. No en lo profesional, sino en lo personal. Pensé que teníamos una conexión real. Dejó de hablar y la pausa se sintió como un abismo. Mi mente, agotada y asustada, se rompió. Yo solo quería que las cosas volvieran a ser como antes, que él volviera a ser el mentor que me validaba. Quería que dejara de castigarme. Lo siento, Ricardo, dije, mi voz apenas un susurro. La frase salió sola, sin pensarla realmente. Siento haberte rechazado. Él no dijo nada. Solo se reclinó en su silla, mirándome con una expresión indescifrable, y ahí fue cuando lo hice. La confesión. El verdadero horror de mi vida. No sabía qué estaba haciendo. Yo. Me gustaba la atención. Me sentía especial. La mentira se sintió asquerosa al salir de mi boca, pero al mismo tiempo me dio una especie de alivio retorcido. Era más fácil admitir ser una manipuladora emocional que ser una víctima. Él sonrió. Esa sonrisa lenta, pero esta vez, había triunfo en ella. Se levantó de su silla y rodeó el escritorio. Se detuvo a mi lado y puso una mano en mi hombro. Lo sé, Andrea, eres joven. Tienes que aprender a tomar decisiones difíciles. En ese momento, él me dio lo que yo necesitaba para justificar el siguiente paso. La coartada perfecta para mi conciencia. Me hizo sentir que era mi culpa, que yo lo había provocado. Esa noche me llamó a su casa. Dijo que teníamos que revisar los planos del proyecto B en un ambiente menos tenso. Le dije a Luis que tenía una emergencia de trabajo. Me sentí como una painas. Una aiaína cobarde y manipuladora. Fui. Lo que pasó a continuación es la parte que he intentado borrar. Fue sucio, rápido y estuvo lleno de un silencio humillante. No hubo pasión, solo la transacción. La confirmación tácita de que yo había cedido a la presión, a la ambición, al miedo. Cuando terminé, me vestí en silencio. Él estaba sentado en la cama, mirándome con indiferencia. El proyecto B va muy bien, dijo, como si nada hubiera pasado. Salí de allí sintiéndome contaminada, pero al mismo tiempo extrañamente aliviada. El castigo había terminado, había pagado el precio. El ambiente en la oficina volvió a ser el normal. Las sonrisas, los cumplidos, la sensación de ser la favorita. Pero ahora, cada vez que me sonreía, yo sentía un escalofrío. Sabía lo que esa sonrisa significaba. Era un contrato silencioso, un secreto compartido que me ataba a él. Y lo peor de todo es que lo hicimos una vez más, un mes después, en un viaje de negocios a otra ciudad. Esta vez, la iniciativa fue mía. Me había convertido en una esclava de su aprobación. Necesitaba sentirme valorada en el trabajo, y solo podía obtener esa validación a través de su cama. Me engañaba a mí misma diciéndome que era un sacrificio necesario por mi carrera. Esa segunda vez fue aún peor. No hubo excusas. No hubo whisky.
Solo una habitación de hotel impersonal y la certeza de que yo me había convertido en exactamente lo que juré no ser. Lloré en la ducha después. El agua no limpiaba la suciedad que sentía dentro. Volví a casa, besé a Luis, le dije que lo amaba y el nudo en mi pecho se apretó hasta casi ahogarme. Viví esa doble vida por un año entero. Un año de mentiras, de noches en vela, de terror constante a que Luis o Sara descubrieran la verdad. Mi carrera despegó, irónicamente. Fui ascendida 2 veces. Mi nombre estaba en los grandes proyectos. Ricardo se aseguraba de ello. Él era mi proxeneta y yo era su mercancía. Todo terminó la noche que encontré algo en su oficina. Era un sábado por la tarde. Estaba en la oficina terminando un informe. Ricardo había dejado su bolso en el escritorio. Algo me picó. La curiosidad, la culpa, el cinismo. Metí la mano en su bolso y saqué su billetera. Dentro, además del dinero y las tarjetas, había una fotografía. No era la foto de su esposa. Yo sabía que estaba casado. Era la foto de una chica. Joven, muy parecida a mí. La chica de la foto tenía unos 25 años, una sonrisa nerviosa, y estaba parada frente a un edificio que yo reconocí de inmediato. El primer proyecto grande en el que trabajé con Ricardo. Era de hacía unos 5 años, mucho antes de que yo llegara. Al dorso de la foto, con la caligrafía pulcra de Ricardo, había una sola palabra escrita: Silvia. La foto de Silvia me golpeó con la fuerza de un camión. No era solo la foto, sino el reconocimiento. La misma oficina, el mismo tipo de proyecto. La misma edad, probablemente, la misma ambición ciega. En ese momento entendí la verdad, una verdad tan horrible y banal que me hizo sentir náuseas. Yo no era especial. Yo no era un talento único que él estaba ayudando. Yo era un patrón. Un paso en su proceso, una de las muchas Silvias que habían pasado por su escritorio y su cama. Mi historia no era una excepción, era una rutina. Me senté en el suelo de su oficina, sosteniendo esa foto, y la vergüenza se convirtió en ira pura y concentrada. No era la ira de la víctima, era la ira de la idiota. Yo había sacrificado mi moral, mi relación, mi paz mental, por un ascenso que él le daba a todas. Él era un depredador, y yo, voluntaria o involuntariamente, había caído en el cebo. Me levanté, devolví la foto a su billetera y esta a su bolso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a colapsar. La adrenalina me hizo pensar con una claridad aterradora. Necesitaba pruebas. Necesitaba exponerlo. Pero si lo hacía, la confesión saldría a la luz. Yo perdería mi trabajo, mi reputación y, lo más importante, a Luis. Él nunca me perdonaría y yo no podría culparlo. Sería mi palabra contra la de un socio de la firma. El miedo me paralizó por una semana. Seguí trabajando, actuando normal, sonriendo a Ricardo, pero por dentro estaba hirviendo. El plan de venganza se cocinaba a fuego lento, una mezcla de rabia y desesperación. El punto de quiebre fue un jueves. Estábamos en una reunión. Ricardo me estaba elogiando por mi visión en un diseño. Luego se inclinó y susurró a mi oído: Esta noche mi casa, ¿vale? Trae tu computadora. Tenemos que revisar el presupuesto. La familiaridad de la frase, la asunción de que yo diría que sí, me hizo ver rojo. Asentí, le sonreí y sentí un escalofrío de poder. Le di su palabra, pero no iba a ser para lo que él pensaba. Esa tarde, antes de ir a su casa, llamé a Sara. Le dije que necesitaba que me hiciera un favor enorme. Le dije que era por un proyecto confidencial y que no podía hablar del tema por teléfono. Necesito que te escondas en el asiento trasero de mi coche, le dije, mi voz temblando apenas. Te dejaré fuera de la casa de Ricardo. Tienes que esperar ahí hasta que te llame. Y si tardo más de 2 horas en llamarte, quiero que llames a la policía y digas que me tienen retenida. Sara, confundida y asustada, estuvo de acuerdo. Me preguntó 1000 veces qué pasaba, pero yo solo respondí: luego te lo explico. Prométeme que no dirás nada a nadie. Cuando llegué a la casa de Ricardo, Sara estaba acurrucada bajo una manta en el asiento trasero de mi coche. Me aseguré de que mi teléfono estuviera grabando audio y video, escondido en mi bolso. Ricardo estaba relajado, en bata. Me ofreció vino, puso la misma música suave de siempre. ¿Y el proyecto? Pregunté forzando una sonrisa. Él rió. El proyecto puede esperar. Ven aquí, Andrea. Fui. Me senté a su lado en el sofá. Y ahí, con el vino en la mano y la cámara grabando, le hice la confesión. Ricardo, dije, tratando de que mi voz sonara dulce y arrepentida. Yo sé que no tienes que hacer esto por mí. Sé que me has ayudado mucho. Yo sé que soy una de las tantas. Él frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, Andrea? Eres la mejor que he tenido. No, insistí, y la palabra mejor me revolvió el estómago. Hablo de Silvia. Su rostro se congeló. ¿Quién es Silvia? Su voz era dura, cortante. La máscara de mentor se había caído. La de la foto. La de hace 5 años. La del proyecto A. Él se levantó de golpe.
¿Estuviste en mi billetera? Eres una ladrona. No, no soy una ladrona, dije, sintiendo que mi propia voz era mi armadura. Soy una Hopi ingenua que pensó que era la única. Pensó que de verdad le importaba a su mentor. La discusión fue subiendo de tono rápidamente. Él gritó, me amenazó con arruinar mi carrera. Lo peor es que gritó algo que me hizo temblar hasta los huesos. ¡Todas lo quieren! ¿Crees que eres la única que se siente especial? Tú misma me buscaste la segunda vez. Y luego la frase que yo estaba esperando, la que confirmaba el patrón, la que lo condenaba. Todas quieren mi ayuda. Y la obtienen. Yo te di una carrera y así me lo pagas, ¿con esta mapaos de escándalo? Fue en ese momento que me levanté y saqué la mano del bolso, mostrándole el teléfono encendido. No es un escándalo, Ricardo. Es una confesión. Tuya, él se abalanzó sobre mí. La pelea fue breve y aterradora. Recuerdo un empujón, el sonido de un cristal rompiéndose, la copa de vino. Y luego el silencio. Llamé a Sara. Sara, por favor, ven ahora. Llamé a la policía. Está todo en la grabación. La policía llegó relativamente rápido. Sara estaba temblando, pero firme. Me habían empujado, pero no estaba herida. La escena era la de un enfrentamiento, con Ricardo balbuceando sobre mi intento de extorsión y yo, con el rostro enrojecido por las lágrimas y la adrenalina, sosteniendo el teléfono. La grabación fue devastadora. No solo por la admisión de que había ayudado a otras, lo que la policía interpretó como una referencia a múltiples casos de acoso y abuso de poder, sino por su amenaza explícita de arruinar mi carrera. Lo detuvieron esa noche por acoso y coacción, aunque la firma intentó silenciarlo. El escándalo se hizo demasiado grande. Al día siguiente renuncié. No podía volver. No era solo el trauma, sino la culpa. Mi propia culpabilidad de haber cruzado esa línea por miedo y ambición. Mi confesión, la verdad completa, no la di a la policía. No dije que había vuelto la segunda vez. Solo dije que fui coaccionada, que tenía miedo de perder mi trabajo. La verdad real es que fui coaccionada la primera vez y cobarde la segunda. Sara fue la primera persona a la que le conté todo. El secreto de las dos veces, la vergüenza, el miedo. Ella me abrazó, me dijo que era una sobreviviente, no una culpable. Pero yo sé la verdad. Luego vino Luis, sentarlo y decirle la verdad fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Le conté la historia de Ricardo, del mentor, de la coacción. Omití la segunda vez que fui yo quien lo buscó. Le conté la versión que necesitaba para salvar lo nuestro. Le dije que había sido una vez. Por miedo, él me miró con una expresión de dolor que nunca olvidaré. No me gritó, no me insultó. Solo se levantó, fue a la cocina y regresó con las llaves del coche. Necesito tiempo, Andrea, dijo, su voz rota. No sé si puedo vivir con esto. Se fue. Durante 3 meses vivimos separados. Fueron los 3 meses más largos y oscuros de mi vida. La noticia de Ricardo se hizo pública. Varias mujeres se presentaron con historias similares. La foto de Silvia cobró sentido. No era la única. La firma colapsó en un escándalo de acoso sistemático. Mi testimonio fue clave para que él fuera despedido y enfrentara cargos. Pero mi victoria se sentía hueca. Un domingo me llamó Luis. Nos encontramos en nuestro viejo café. Él se veía más delgado, con ojeras. He estado pensando, dijo sin rodeos. Entiendo que tenías miedo. Entiendo el abuso de poder. Pero lo que no entiendo es por qué me mentiste sobre cuánto duró. Mi corazón se detuvo. ¿De qué hablas? Me llamó Sara, dijo, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Me dijo que no podía vivir con el secreto. Me dijo que te había buscado una segunda vez y que le habías mentido a la policía. Todo se derrumbó. La culpa, la mentira, el miedo. Me eché a llorar. Lo siento, Luis. Fui una cobarde. No quería perderte. Fui tan estúpida, tan ambiciosa. Me sentí como una mausia. Después, y pensé que si lo confesaba todo, me dejarías. No te dejo porque cometiste un error, Andrea. Te dejo porque me mentiste cuando te di la oportunidad de decirme la verdad. El error es perdonable. La traición, no. Y así terminó. Ahora estoy sola. Tengo un nuevo trabajo, en una ciudad diferente. La gente me conoce como la valiente que hundió a Ricardo. Pero cada noche miro el techo y recuerdo la verdad. La verdad es que no fui una heroína. Fui una cómplice, una cobarde, una mentirosa. Esta es mi confesión final. La que nadie puede oír, solo leer. La que me dice que a veces el precio de la ambición y el silencio es más alto que cualquier ascenso. Todavía amo a Luis, y por mi cobardía lo perdí. Fin de la historia.